Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, una palabra especial que el Señor nos prepara para cada día. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo Dios manifestado en carne. Semana 2, un buen ministro de Cristo Jesús. Bienvenida, hermana Angie. Amén. Bienvenido igualmente, hermano Ernesto. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos, amados oyentes. Este día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Amén. ¿Qué nos dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. 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 Que prediques la palabra. Amén. Amén. Que prediques la palabra. Amén. Que instes a tiempo Y fuera de tiempo. ¿Verdad? Amén. Amén. Redarguye. Amén. Amén. Redarguye. Amén. Amén. Reprende. Amén. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Amén. Redarguye, Gracias, Señor. reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Nos dice el Señor. Aleluya. El título de hoy es Varias amonestaciones al joven ministro Timoteo. Amén. Pablo amaba a Timoteo y en sus cartas intentó enseñarle, amonestarle y apacentarle. Por eso le exhortó: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. La conducta es el vivir, el amor es el que viene de la fe es el resultado del dispensar de Dios a nosotros por medio de la palabra, y la pureza es el resultado de la obra transformadora del Espíritu en nosotros. Necesitamos tener un corazón puro. Amén. Amén. Necesitamos tener un corazón puro. Aleluya. Amén. El versículo siguiente se asemeja al citado anteriormente, que nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, Amén. con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta palabra está escrita en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Amén. Amén. Uno es sobre no tener en poco la juventud. Sí. El otro, sobre huir de las pasiones juveniles. Además, Pablo también le advirtió sobre retener la forma de las sanas palabras. Amén. En el capítulo 1, versículo 13. Amén. Aleluya. Además de huir de las pasiones juveniles, el joven Timoteo debía seguir algo: la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Seguir estas cosas con los hermanos es una gran arma para huir de las pasiones juveniles. Podemos incluso no estar haciendo nada, pero estemos con los hermanos. Estar con los hermanos es ser guardado. Por tanto, debemos seguir la justicia, la fe,
el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor, a fin de ser guardados de las pasiones juveniles y tener un vivir puro. Amén. Amén. Pablo tenía la intención de ir a Éfeso, donde estaba Timoteo. Antes de hacerlo, le recomendó a Timoteo ocuparse en la lectura, Amén. en la exhortación y en la enseñanza para capacitarse a fin de hablar la palabra a otros, como está escrito en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, que dice: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese buen ministro de Cristo Jesús era principalmente un ministro de la palabra. Amén. Amén. El ministro es alguien que vive lo que ministra. Sí, amén. Amén. La palabra de un ministro debe ir acompañada de una buena conducta, de un vivir en la piedad, es decir, de una vida que expresa a Dios en el amor, en la justicia y en la fe. Amén. Ese es el patrón del vivir de un hombre que habla por Dios. No es solo hablar, sino vivir. Amén. Si solo hablamos, podemos ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Podemos incluso sonar, pero no tenemos vida. La palabra que hablamos solo tiene peso cuando va acompañada de un vivir que expresa a Dios. Amén. 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 Debemos tener ese vivir que expresa a Dios. Aleluya. Amén. Un buen ministro de Cristo aprovecha las oportunidades para predicar la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra está escrita en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Mientras Pablo no llegaba, Timoteo tenía que predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Tenía que corregir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Pablo usó la expresión a tiempo y fuera de tiempo. Y en otras versiones dice, cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. En la versión Dios habla hoy. Amén. Amén. A veces salimos a predicar el Evangelio para hablar con alguien sobre el Señor Jesús. Y siempre buscamos la oportunidad adecuada. Sin embargo, el versículo dice, cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Sí. Esto quiere decir que aunque no sea la oportunidad adecuada, aunque sea inoportuno, tenemos que predicar la palabra. Amén. Tenemos que predicar la palabra. Aleluya. Señor Jesús. A tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Varias veces me he quedado asombrado con la actitud de mi esposa. Cuando ella le predica el Evangelio a alguien, parece que no le preocupa la situación o la ocasión. A mí siempre me parecía ser una situación totalmente inadecuada e inoportuna para predicar el Evangelio. Y por eso siempre le hacía una señal. No obstante, ahora me arrepiento de eso. Pablo nos alienta, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Eso es ser un buen ministro de Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que debemos ser si queremos agradar al Señor, colaborar con Él en el cumplimiento de su voluntad y apresurar su venida. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Pregunta, ¿cuál es la contrapartida de huir de las pasiones juveniles? Alabado sea el Señor por la preciosa palabra de este día. Vemos aquí varias amonestaciones, el aliento que Pablo le dio a Timoteo. Él le dijo que fuera ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos que la conducta es el vivir, el amor que viene de la fe. La fe es el resultado
del dispensar de Dios en nosotros por medio de su palabra, y la pureza que viene de la obra transformadora del Espíritu en nosotros. Tener un corazón puro es necesario para ser un buen ministro de Cristo Jesús. El Señor guió a Pablo para decirle a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, que siga la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. El Señor le dijo que esté con los hermanos, y el Señor también nos alienta a estar con los hermanos, con aquellos que invocan de corazón puro el nombre del Señor, ser guardados de estas pasiones juveniles. Gracias al Señor, también en este día vemos y somos alentados a predicar su palabra, a tiempo y fuera de tiempo, cuando fuera oportuno y cuando no lo sea. El Señor ponga tal sentimiento en nosotros, Amén. que pueda arder el deseo de predicar el Evangelio del Reino a toda persona, a toda criatura, que seamos estos buenos ministros Amén. que colaboran con la voluntad del Señor. Amén. 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 Que no veamos si es el momento oportuno. También aun cuando no sea oportuno. Sí. ¿no? Amén. El Señor, si tenemos ese sentir del Espíritu Santo que nos guíe a hablar Amén. del Señor a alguien, a un amigo, a alguien que necesita de Dios, ¿por qué no, hermanos? Amén. Hablemos, Amén. presentemos Sí, a amén. nuestro Señor Jesús. Aleluya. Podemos orar, enseñar a invocar. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Que podamos llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente este día, amado oyente, amado hermano. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Amén.